su momento y esto ha generado muchas reacciones adversas contra él, muchas críticas. ¿Cuál es su punto de vista, doctor Caro? ¿Hay delito o no en lo ocurrido en octubre del año pasado? Desde mi punto de vista, buenos días, hay acá un indicio para poder investigar un hecho de corrupción. De repente para la población le puede parecer un hecho menor, la gente puede decir, oye, por una vacuna tanto escándalo, pero esto no funciona así, ¿no? En materia de contratación pública, las contrapartes que representan al Estado peruano, en este caso el presidente, los ministros, etcétera, no pueden recibir ningún tipo de dádiva real o prestación de una contraparte en la negociación. Eso significa que si el Estado peruano estaba negociando vacunas, un lote millonario, por varios millones de soles, con una empresa china como Sinopharm, el presidente no podía inocularse esta vacuna. Entonces, esto ya de por sí, por la forma en que se ha hecho a escondidas, subrepticia, bajo la mesa, por decirlo de alguna manera, es un indicio para poder investigar un hecho de corrupción, porque podría ser, es una cuestión hipotética, de que haya habido algún tipo de favorecimiento en esa etapa inicial o etapa, digamos, de acercamiento o tratativas que ha habido con esta empresa. Eso yo creo que es el punto de partida para poder iniciar una investigación. Ahora, el procedimiento o la manera en la que se dio esta inoculación, esta vacunación, también puede incidir en alguna falta, en algún delito, porque según informan algunas fuentes, algunos medios periodísticos, se habría dado esta inoculación en el Palacio de Gobierno el 2 de octubre. No se habría dado en un centro donde se venían realizando los ensayos clínicos. ¿Esto también influye el procedimiento para poder realizar una investigación? Claro, evidentemente el ponerse en peligro a uno mismo, a su salud, no aplicando los protocolos correspondientes, eso no es un delito. Pero sí los hechos colaterales pueden abundar en las cuestiones de corrupción, ¿no? Por ejemplo, lo que usted ha mencionado, ¿no? El presidente ha dicho de que él era parte de una lista de voluntarios y aparentemente eso no es así. No hay una ficha médica de él, no hay su consentimiento informado, le han inoculado en Palacio de Gobierno, nada más ni nada menos que el propio señor Málaga, que estaba a cargo de la administración de estas pruebas, conjuntamente con una enfermera. Cuando se registran para ir a ver al secretario de Palacio de Gobierno, no al presidente, pero luego van a ver al presidente. Esta serie de faltas a la verdad, esta serie de ocultamientos, son situaciones que precisamente manchan de un halo de potencial corrupción esto que ha sucedido acá. Ahora, un tema importantísimo es que cualquier investigación de haberla no debe de manchar el proceso de vacunación. Recuerden que en materia penal las responsabilidades son personalísimas, no se pueden extender a los demás. Entonces, no sería oportuno el proceso de vacunación urgente y necesario en el país se vea manchado, se detenga o se interrumpa, si quieren algo, por un hecho de esta naturaleza. Creo que este tema tiene que ser encapsulado y eventualmente investigado bien por el Congreso, bien por la Fiscalía de la Nación, para hallar potenciales responsabilidades. Doctor Caro, y ya que hablaba del doctor Germán Málaga, que por cierto tiene aquí un rol importantísimo, ha sido todo el gestor, jefe de todo el proyecto de las investigaciones que se hacen en la Universidad Cayetano Heredia. Algunos candidatos a la presidencia ayer incluso sugerían que el doctor Málaga sea citado al Congreso de la República, que dé informaciones públicas, ¿no? Y sugerían el deslacrado incluso de la información de los voluntarios. ¿Todos estos procesos serían necesarios? ¿Hasta qué nivel de responsabilidad tendría el doctor Málaga? Claro, desde luego que el señor Málaga está participando acá no como un particular, sino como una suerte de contraparte del Estado peruano para poder realizar estas pruebas, ¿no? Para, digamos, poder someter a un grupo de peruanos, 12.000 personas, a estas pruebas en fase 3. Por lo tanto, tenía un deber de custodia. La forma en la cual él ha sustraído, digamos, estas 2 vacunas para inoculársela al señor Vizcarra y a su esposa, sin seguir los protocolos, violando, digamos, las reglas del propio proceso de ensayo, porque está prohibido que una contraparte importante como un presidente, ¿no?, que tiene que negociar digamos, con la empresa china la compra de estas vacunas, esté inoculándose esto en la etapa de prueba, ya llena esto de irregularidades que hacen de que el propio señor Málaga pudiera ser investigado tanto en la parte penal como evidentemente en la cuestión ética a nivel del colegio médico. Entonces, creo que su situación no es fácil, es una situación compleja,
y creo que él tiene que tener muy buenos argumentos, porque él lo que ha trascendido es que dice, bueno, el presidente me lo pidió. Claro, te lo puede pedir el Papa, pero eso no significa de que tú tengas que violar los protocolos correspondientes, ¿no? De acuerdo. Bueno, entonces estamos hablando de varios aspectos a nivel de procedimiento, llenado de fichas, de un registro idóneo, estamos hablando de aparentemente abuso de poder, incluso estamos hablando de la posibilidad de confabular esto y no tenerlo en un registro. ¿Qué toca ahora? ¿El Ministerio Público tiene que intervenir de oficio? ¿Qué instancias se tienen que seguir? Claro, desde mi punto de vista, como este es un hecho que se ha producido durante la gestión presidencial, podría haber acá un hecho de función, un delito de función. Entonces, la Fiscalía de la Nación es la que tendría que iniciar de oficio una investigación, como vuelvo a repetir, encapsulando la situación del señor Vizcarra para no manchar toda la gestión del contrato. No sería bueno que por una investigación que pudiera haber se interrumpa la entrega de las vacunas y la inoculación a los peruanos, ¿no? Creo que es un hecho que tiene que separarse la gestión del señor Vizcarra de lo que es el proceso de vacunación. Pues la Fiscalía podría iniciar una investigación preliminar y en el marco de la misma determinar si en efecto ha habido un hecho de favorecimiento o de lo contrario, si esto ha sido un hecho completamente aislado. No son las hipótesis que podría manejar la Fiscalía. Ajá. Bueno, en este caso, estamos hablando del peor caso escenario, ¿verdad? Que él haya querido beneficiarse a través de su cargo público de recibir esta dosis, pero también hay otras personas que lo pueden ver como lo que está pasando en estos momentos en algunos centros de salud. El personal administrativo agarra, saca el nombre de un médico y pone el suyo. Básicamente es lo mismo, sacaron el nombre de un médico que iba a participar de los ensayos clínicos y aplicando el ensayo clínico y pusieron el de Martín Vizcarra y el de su esposa, según lo ha detallado el doctor Málaga. ¿Hay alguna diferencia en las tipificaciones o no? No mucha, porque en verdad estaríamos hablando acá de una situación de fraude. Este cambiazo de nombres implicaría ya hechos de falsedad y hechos de fraude, que desde luego son impropios no solamente de la actividad médica, sino sobre todo de la gestión de una crisis, de una pandemia. Entonces, esto, como vuelvo a repetir, abre escenarios para que se pueda investigar al propio señor Málaga como el señor Vizcarra, pero en un inicio de forma completamente aislada para no afectar el proceso de vacunación. Y esto podría extenderse también a la esposa del expresidente Vizcarra y ya que estamos en este tema, ¿podría aplicarse una figura parecida a estas personas que están de alguna manera incurriendo en irregularidades en los padrones de vacunación? Efectivamente es algo que la podría afectar en la medida que ella haya tenido conocimiento de este tipo de irregularidades. No sabemos en el trato que ha habido de esposo-esposa, qué argumento le ha dado el señor Vizcarra para que la señora se inocule, pero si ella ha conocido o ella ha sabido de que todo esto se ha producido de forma irregular, ella podría aparecer como la beneficiaria de este hecho irregular y en consecuencia extenderse también la investigación contra ella. Doctor Caro, lo que ha mencionado ayer el expresidente Martín Vizcarra es que él no podía revelar que estaba participando en los ensayos clínicos porque había protección hacia las personas que estaban participando justamente en este proceso, la protección de la identidad. Sin embargo, la norma que menciona sobre la salud de funcionarios públicos de elección popular, como es el caso del presidente de la República, ¿esto es de interés público? Realmente, según las normas, se debe informar, comunicar sobre, en este caso, la participación de un mandatario en un ensayo clínico donde hay cierto riesgo, porque es un ensayo de vacuna. Justamente esto que ha mencionado el señor Vizcarra es un indicio más de que no es verdad lo que ha estado sosteniendo, que ha sido un voluntario. Todos los voluntarios han firmado el consentimiento informado y han leído el documento o han podido leerlo, donde en ninguna parte se dice de que este es un tema privado, reservado, secreto. De hecho, un montón de personas que han sido voluntarios lo han publicitado como tal sin infringir ninguna regla contractual. Acá lo que está claro es que la información médica es información privada, está protegida por la ley de datos personales. No hay una obligación de guardar silencio, uno puede revelar la información que uno quiera, porque uno es titular, digamos, del derecho a la privacidad en el ámbito médico. Ahora, el otro ángulo es estamos hablando acá de quien fue el jefe del gobierno, el presidente de la República.
Evidentemente, este acto de autoexposición a riesgo es un acto que no solamente lo afectaba a él, cosa que no tiene ninguna relevancia penal. Cuando uno se autoexpone en peligro, eso no tiene ninguna trascendencia penal, pero sí puede haber acá una trascendencia política en la medida que estaba, digamos, poniendo en riesgo la gestión de un gobierno, si es que como consecuencia de esta inoculación el señor Vizcarra hubiera sufrido algún daño en su salud. Eso es algo que podía afectar al gobierno. Por lo tanto, entramos a lo que usted dice, el tema del interés público. No nos interesa si el señor Vizcarra puede estar sano o puede estar muy bien, pero sí nos interesa que tengamos un presidente saludable. Entonces, si un presidente se inocula una vacuna y los demás no lo sabemos, entonces se está ocultando un hecho que es de trascendencia pública. Doctor Caro, 2 en 1, por favor. Ayer se hablaba mucho de esta posibilidad de que Sinopharm como empresa haya brindado algunas vacunas de cortesía, lo cual parece un poco jalado de los pelos, dado que es un bien tan escaso a nivel mundial, pero uno es si corresponde algún pronunciamiento por parte de la empresa o esto se soluciona a nivel gobierno, y lo otro es que sí podría afectar esto en la campaña del señor Vizcarra cuando nos dice que fue o sería un delito de función propia de ser presidente de la República. Esas 2 interrogantes, por favor. Sí, la empresa, ¿no?, en los tiempos en los que estamos, está sometida a una serie de reglas de cumplimiento y de transparencia. Creo que tendría en su momento que hacer un pronunciamiento público para dejar en claro su posición. Lo mismo en la Universidad Cayetano Heredia, en la que ha estado representada por el señor Málaga. Creo que es una cosa que es necesario para efecto de transparentar este proceso de vacunación en curso, ¿no? Y lo otro, yo creo que es absolutamente importante de que la Fiscalía inicie una investigación. Puede afectar evidentemente la campaña del señor Vizcarra en términos políticos, pero en términos jurídicos no, porque él goza de la presunción de inocencia y por más investigaciones que le puedan abrir, mientras no haya una sentencia que establezca la culpabilidad de alguien, él no podría salir de carrera. Y bueno, ya para terminar, utilizando este caso de ejemplo, ¿qué tipo de procesos podrían enfrentar aquellos funcionarios en establecimientos de salud, por ejemplo, que incurran en irregularidades en la aplicación de la vacuna? Es decir, que no se priorice el tipo de personal que ha sido decretado para esta primera fase, o que tal vez familiares de los médicos o los administrativos de los centros de salud reciban alguna de estas dosis. ¿Qué tipo de delito podría, en este caso, adjudicárseles? Sí, un tema importantísimo, ¿no? Si hubiera un desvío de la vacuna a terceras personas que no están en lista, no están priorizados, evidentemente esto constituiría delito de peculado. 387 del Código Penal, que tiene pena de hasta 8 años de prisión, porque si yo, rompiendo la cadena de custodia, rompiendo las reglas de la vacunación, vacuno a un familiar, a un amigo, a un tercero, evidentemente estoy utilizando un bien público, un bien absolutamente escaso, y en consecuencia eso podría devengar responsabilidades penales directas. Bien, doctor Caro, muchas gracias por su tiempo y por la información. Seguramente van a continuar las reacciones en los próximos días, en las próximas horas, en tanto que se debe investigar las circunstancias en las que ocurrió esta inoculación de parte del